primer lugar, le agradecemos al doctor que nos haya traído a la memoria de la Universidad del Sur un antiguo compañero filósofo que hace pocos años anduvo por acá, igual que Morelia, y fue expulsado igual que la Universidad de Carlos Félix Hugo, hace 50 y tantos años. Bueno, traemos a la memoria también a una luchadora incansable por los derechos humanos, igual que la compañera Hilda Navarrete, Carmen Pelracini, de quien la semana pasada tuvimos una misa en su memoria. Carmen Pelracini, gran amiga de Hilda, de la memoria Hilda. Creo que, bueno, también ya estamos en el terreno de la memoria. Hace algunos años en el Congreso de los Abogados Democráticos se dijo que esto de la participación en la defensa de los derechos humanos con una base jurídica por parte de los abogados muy sólida era un pilar desde donde se podría construir un México diferente, y esa observación de un pilar la hizo un destacado abogado en referencia a Pilar Noriega, que ella sería el pilar de este México que queremos construir. Bueno, pero la pregunta es, se manejó durante la farsa de la Fiscalía Especializada, en la que nos involucraron de manera, por ignorantes muchos, en el Comité 68 se manejó lo de genocidio y lo de delitos de lesa humanidad. Ya mencionó el doctor Rosario Obispo lo del genocidio, pero ese tipo de asesinatos masivos y continuados durante tantos años, donde se empezó la lucha con el profesor Genaro Vázquez Rojas, que nos inspiró también en 1968, esos conceptos de genocidio y de delitos de lesa humanidad, que repito, fueron manejados de manera fársica, ¿qué opinión les merecería para esta comisión? Porque ya también tuvimos una comisión de la verdad hace como 20 y tantos años, y donde participó para los crímenes del 68 y todo eso, Carlos Montemayor y otros destacados. No sé qué paró todo ese material valiosísimo que aportamos, documentos originales para probar el crimen de Echeverría y de Ordaz y de Escobar, todos esos, y no funcionó, pero ahora hay nuevas bases. ¿Qué opinión tendrían? Buenas noches. Yo les quería preguntar, no sé a quién de los ponentes, acerca, si nos puede explicar lo de Ayotzinapa, porque tengo una conocida que es de Guerrero y me decía que normalmente son jóvenes que son como fósiles, que siempre están exigiendo y no estudian, y que a lo mejor la represión no debió de haber sido, pero que no son tan útiles o tan... La verdad es diferente de la represión, que la represión pues a lo mejor tuvo alguna justificación. Entonces, una explicación, por favor. Buenas noches. Aquí amiga acaba de hacer acabas de recordar prácticamente a Carlos Montemayor. Inclusive yo hago mención de uno de los libros clásicos de la Guerra Sucia en Guerrero, La Guerra en el Paraíso. Básicamente ahí pues enarbola, analiza todas las prácticas de guerra sucia, como acaban de mencionar, el gobernador, el cacique mayor, vamos, en ese tiempo, Figueroa, empezó a realizar en contra de las guerrillas, ¿no? Y no solo en contra de la guerrilla, sino prácticamente en todos los campesinos, todo el sector del campo, por un lado. Por otro lado, también el que se cree una comisión ciudadana con gente de mucho prestigio como la que aquí tenemos, creo que va a romper inclusive con ese tipo de comisiones institucionales que ha creado el propio sistema, para que no, una vez que las echa a andar, no se aclare muchos de los crímenes y asesinatos que el mismo Estado ha provocado, ha implementado, y que pues las crea con esa finalidad para ocultarlas. El mismo crimen de Colosio crea una comisión con la finalidad de no darle seguimiento y que no surjan los verdaderos responsables de este crimen, ¿no? Y la certeza jurídica, yo creo que va a tener mucha influencia, pues básicamente si la difundimos, independientemente de que todos y cada uno de nosotros podamos cooperar en otra medida en el trabajo de ustedes. Si ustedes empiezan junto con nosotros a difundirla con la sociedad en su conjunto, esta va a tener un peso mayor todavía.
Y bueno, recordando al libro de Carlos Montemayor, sí sería importante que lo releyéramos para saber cómo está inclusive estructurada el trabajo que van a realizar ustedes. Buenas noches, yo soy de la Mixteca oaxaqueña y por lo que he observado, es loable el trabajo de ustedes. Primera pregunta, ¿cuál sería la explicación? Porque todos hemos sido testigos cómo Cecilia, muy protagónico, ha relajado esto de investigar los crímenes que se han cometido contra los luchadores sociales, los campesinos, los estudiantes, los indígenas. Pero no solamente es en Guerrero, sino es a nivel nacional. Y desde los regímenes priistas, pues hay miles y miles de casos. Entonces, ¿cómo ustedes, qué explicación encuentran a la, no sé si llamarlo traición, protagonismo, o pelando un hueso, Cecilia, o por qué intereses, digamos, no actúan como los planteamientos de ustedes, ¿no? ¿Qué explicación hay que dar? Porque hay una buena fracción del pueblo general está confundido con eso, ¿no? Porque allí vimos que entró Levarón y en la jornada se han publicado artículos donde ligan a Levarón con Benito Salinas Oceli y los CLIP y todo eso. O sea, hay un verdadero amarre allí, pero de la derecha, ¿no? Y que están allí con Cecilia. Y la otra cuestión me parece muy importante cuando ustedes, el último ponente, el camarada Estellanos, dice, les pedimos que nos ayuden, ¿no? Sí, pero ¿cómo plantean esas ayudas? ¿Cómo hay que organizarse? Porque se debe plantear. Yo honestamente les digo que sí es correcta su posición, que dice la verdad por Guerrero, ¿no? Pero qué bueno que nada más fuera Guerrero. Creo que sí hay una necesidad real para plantear el siguiente paso, que es crear una organización de la verdad a nivel nacional. Yo diría que sí le deben, como decimos los campesinos o los obreros, apostarle a esa clase de organización, ¿no? Es todo. Primero, aceptando la enorme modestia de nuestro amigo Enrique, la verdad es que yo creo que tienen una enorme experiencia los que están aquí. Los conocemos de muchísimos años y al revés, ¿qué les pediríamos? Un enorme protagonismo, no a la usanza de los artistas ni de los oportunistas, sino con todo el derecho que les da su enorme compromiso con las luchas que han tenido a lo largo de muchos años. Yo creo que la mesa aquí es una mesa de lujo. Recientemente a mi madre y a mí nos preguntaban de ustedes y mi madre decía pues que realmente es muy esperanzador para muchos de nosotros que ustedes estén aquí en esta Comisión de la Verdad, y lo que esperamos de ustedes sí es cierto que es esa modestia de frente a los retos que tienen, pero queremos también ese enorme protagonismo que la historia ya les dio, que en este momento tienen, porque creo que van a hacer bien la tarea. Yo estoy convencido que los que están aquí pueden y saben hacer bien la tarea. Nada más les comento a nuestro amigo Enrique González Ruiz, lo conocí allá por los años 80, y ya nos estaba ayudando a algunas preparatorias de Chiapas que no teníamos reconocimiento, porque Barcelona no nos las daba, y él desde la Universidad de Guerrero, siendo rector, ya nos apoyaba en este tipo de luchas y en muchas otras más, ¿no? Sería incansable decir aquí con Anicomedes, a muchos de ellos. Nada más una pregunta. A nosotros nos preocupa es el tema de la verdad jurídica, lo vinculante, cómo viene la ley reglamentaria de la creación de la ley de la Comisión de la Verdad, para saber en qué términos es vinculante la verdad histórica con la verdad jurídica, ¿no? Esa es una de nuestras preguntas. Y para terminar, yo les diría, es tan difícil el tema de la verdad que recientemente con mis hermanos platicábamos cómo nos despedimos un día que me secuestraron el servicio secreto,
después de 30 años de este hecho, no nos hemos podido platicar. ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te escondiste? Después de 30 años y hemos vivido juntos. Entonces, el tema de la verdad es complicado y a ratos hasta estar aquí, a veces hasta nos da pena por el tema de no avasallar a tantas verdades que hay aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues mi agradecimiento y felicidades. Buenas noches. La pregunta sería si brevemente nos podrían reseñar cuáles fueron los principales movimientos que se dieron en esta etapa que ustedes van a investigar, ¿qué? 69, 79. Porque bueno, yo sé algo, pero pues quizás sería interesante qué pasó. Y si ustedes tienen una página de internet, ¿cómo se puede hacer el seguimiento para tener conocimiento de esto? Doctor Arquímedes y Comero, ¿qué pasó con el sapo? El general, el sargento que disparó contra los boqueros en los años 60, cuando estuvo, el que habló de gobernador que preguntaron qué pasó. Raúl Caballero, A ¿qué pasó con el que disparó contra los 50 manifestantes de cocos, de los cocoteros? ¿40? 42. ¿Y qué pasó con el sargento ese que fueron varios. En total, Ahorita platicamos. Bueno, entonces vamos a, en el mismo orden que se presentaron, por favor, adelante. Primero. Bueno, A ver, el micrófono, por favor. a mí me gustaría que mis compañeros abogados respondieran a la primera pregunta, que tiene que ver con la opinión sobre delitos de lesa humanidad, la impunidad, que fue la primera pregunta que nos hicieron. No sé si el doctor Enrique González quisiera dar respuesta a esta pregunta. Y quisiera abordar el caso Ayotzinapa, que es un caso reciente del estado de Guerrero. Miren, a los jóvenes, en todo momento, en todas las luchas, tratándose de un sector social combativo, normalmente, explosivo. Nos recordamos nosotros de nuestras épocas también, chavos. Entonces, ocurren estas cosas, pero bajo ninguna excusa, bajo ningún pretexto, no existe nada que justifique que se tenga que responder con una agresión así a personas desarmadas. No es esa la respuesta que tienen que darle a los jóvenes, ni a nadie, pues. Creo que se ha cometido un error y que se debe investigar y castigar a los culpables. Así de concreto creo que vemos esta situación del estado de Guerrero. Hay muchas más cosas en el estado de Guerrero, aparte de lo que ocurre con Ayotzinapa. Es la agresión a los organizadores sociales, es la agresión a los periodistas, es la agresión a las ONG, a los abogados. Es el caso de la Chinola recientemente. Situaciones con las que no estamos de acuerdo, con que nadie de la sociedad, ningún ciudadano común, va a estar de acuerdo con lo que ocurre en esos hechos. Creo que es lamentable que estén ocurriendo estas situaciones y que, bueno, la sociedad entera no tenemos una respuesta fuerte a este tipo de agresiones hasta hoy. El país, vamos, está en pedazos y la sociedad no tenemos la organización de vida para generar otro tipo de situaciones, de relaciones entre
los sectores, relaciones entre los seres humanos, de seguridad, de respeto, de prevalencia de la ley. Y quiero abordar las cosas de las preguntas que de alguna manera podemos hacer. Mis compañeros profundizarán seguramente sobre las mismas situaciones, y hay cosas de derecho que hay compañeros que lo pueden plantear pues mucho mejor que su servidor. Para reseñar brevemente la lucha, los 10 años de lucha y de agresiones en Guerrero. Creo que podemos aportar un poco ahí, porque fue la época en que también nosotros tuvimos conocimiento regular sobre esa situación. Esta situación se da porque se rompe el esquema jurídico, se rompan las leyes, el marco legal, lo que abordaba el doctor González Ruiz en su exposición, cuando el gobierno, cuando el Estado mexicano rompe el marco legal que ellos mismos construyeron y a las demandas de la sociedad, sean obreros, sean padres de familia en Atoyac, sean jóvenes estudiantes en octubre del 68 o el 10 de julio del 71, o en Iguala después una movilización ciudadana que contesta con balas. Entonces se rompe el esquema jurídico que prevalece, y cuando la gente ni siquiera se planteaba una respuesta armada, pues se vio en la necesidad, los dirigentes guerrilleros en esa época se vieron en la necesidad de dar una respuesta como una forma de autodefensa, pues de manera armada. Se constituyeron en destacamentos de armados, generando una lucha de guerra de guerrillas, y se formaron muchas organizaciones que interactuaron en el estado de Guerrero. De las más conocidas y las más fuertes en ese tiempo, la primera, el profesor Genaro Vázquez Rojas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, casi a la par con el Partido de los Pobres, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, dirigida por el profesor Luis Cabañas, sectores profesores del magisterio y campesinos de la región, que luchaban en contra de los caciques, porque no talaran sus bosques, porque respetaran sus tierras, por problemas ejidales, porque valieran un poco más el precio de sus productos, pero sobre todo por la libertad, por una liberación un tanto del dominio caciquil que ha prevalecido en el estado de Guerrero. Entonces, a la par de esto surgieron muchos destacamentos, varios destacamentos armados, que dieron una respuesta a la represión armada violenta del Estado. Y bueno, de ahí las políticas de terrorismo de Estado implementadas por el Estado mexicano, que pues era prácticamente una situación de tierra arrasada. Empezaron con una situación de baja intensidad y después a bloquear, a acercar la región y controlar y aniquilar pues a todos los sectores ahí, porque ni siquiera fue a la guerrilla, pues. Los guerrilleros eran un núcleo, ustedes quieren, pequeño, pero a sus bases de apoyo al pueblo, tan solo por estar en el lugar ahí, habitantes de la región. Entonces, eso es lo que ocurrió en esa época. Comenzaron a detener a las personas, a torturarlos hasta las muertes, como es el caso del señor Julio Hernández, de San Martín de las Flores,
que fue detenido por el ejército, torturado hasta desbaratar su cuerpo prácticamente, junto con otro compañero de Atoyac y otra persona también de la región de Tierra Caliente, que en este momento no recuerdo su nombre. Y al final, la fecha del 1979, corresponde también al último desaparecido registrado hasta ahorita. Quién sabe que vayamos a encontrar en la investigación que vayamos a hacer, del compañero Rodrigo Ramírez, compañero estudiante de la preparatoria 7 de Acapulco. Entonces, fue el surgimiento de las guerrillas a partir de la represión como una forma de autodefensa. El Estado respondió no con soluciones a los problemas, a las demandas que planteaba la sociedad en ese tiempo, sino con represión, con muerte, con tortura, con cercos militares. Y creo que a estas alturas es importante que no solamente la sociedad reflexione, sino quienes dirigen el Estado también, porque la repetición, la recurrencia de los hechos no es la mejor consejera para solucionar los problemas que tiene la sociedad mexicana, en este caso la sociedad de Guerrero. Debiera hoy en día ya buscar una solución a la represión que ejerció en ese tiempo, en ese momento. Darle una respuesta a los familiares que demandan la aparición de sus familiares. Darle una respuesta también a las personas que perdieron sus patrimonios y que viven en la pobreza extrema. Y reconocer que cometieron un error. Creo que son las cosas que puede retomar el Estado como una experiencia, digamos, positiva de esa época. Bueno, el tema de verdad histórica y verdad jurídica, yo creo que nos pasaríamos lo que nos queda del tiempo en esa discusión. Para empezar, si nos vamos en sentido estricto, pues, filosofar es sobre todo a que si le llamamos la verdad histórica, quién construye la historia, cómo conocemos los hechos. Lo que pasa es que desde los juristas, ese es mi criterio, pues ha sido muy cómodo decir, pues es que la verdad histórica es una, la verdad jurídica es otra, la verdad jurídica es la que se puede descubrir a través del proceso y en muchas ocasiones lo que es muy evidente es que en muchos casos lo que se llama la verdad jurídica ha sido construida ilegalmente. Lo que aquí en este caso se trataría es que a partir de la historia y de los hechos que tenemos, ir tratando de documentar lo más posible realmente qué fue lo que sucedió y legalmente qué son las pruebas que tenemos. Sobre todo va a ser la cuestión de lo que existe documentalmente ya en archivos, los testimonios de personas y que desde luego pues está muy alejado de cómo se ha construido generalmente el proceso en nuestro país, que hay que recordar que la reforma de 2008 al sistema de justicia, la reforma constitucional, se reconoció que en nuestro país hay un sistema inquisitivo, 2008. Y si vemos que la reforma constitucional dice que va a tener una vigencia hasta ¿qué? 2000, ¿a qué vigencia? Se tiene un plazo hasta 2015, 2016 es para implementar el sistema de justicia que se legisló en ese momento, pues hay que reconocer que seguimos viviendo un sistema inquisitivo. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día?
sobre todo yo he escuchado a personas, familiares de personas desaparecidas en estos últimos años, y de una manera, creo yo que incluso falta de ética, falta de criterio jurídico y de manera, no sé si también decir tramposa, y creo que también una forma de contraponer a las víctimas de delitos contra los delincuentes es decirles a las personas que hacen una denuncia y que en muchos casos ya tienen pruebas. Bueno, yo escuché a una señora decir que ellos mismos, ¿no?, los familiares habían buscado pruebas, las tenían, el Ministerio Público no hizo nada, sin embargo ellos le llevan las pruebas que tienen al Ministerio Público y después el Ministerio Público lo que les dijo era pues, que no podían hacer mucho porque la persona no quería declarar y no lo podían obligar a declarar, etcétera. Que sabemos cuando quieren, pues yo no estoy a favor de la tortura, ni siquiera en contra de un violador de derechos humanos, pero lo que yo les indiqué a estas personas era que si ellos habían llegado a tener pruebas de quién había desaparecido a su hijo, pues con mucho más razón el Ministerio Público. Lo que pasa que es un pretexto del Ministerio Público decir que la persona tiene que declarar, pero a lo que voy es eso, el sistema inquisitivo que hemos vivido hasta ahora y en el que se justificó esa tremenda divergencia en muchos casos, entre la verdad histórica y la verdad jurídica, era porque pues, si tú agarras a una persona, le sacas la declaración, que era lo que se decía en derecho, la confesión es la reina de las pruebas. Ese era un principio. Entonces, claro, tú tenías la confesión, lo torturabas o lo presionabas. Cualquier tipo de tortura no necesariamente tiene que ser física, y entonces, pues con eso ya la persona confiesa. Mi interpretación de los arraigos es que en muchos casos, claro, que ya pueden tener las pruebas. Pues estos generales detenidos, si llevan 3 años, según las declaraciones de las autoridades, que llevan 3 años investigando, ¿cómo es posible que los arraiguen en lugar de consignarlos? Lo que pasa es que tratan de buscar declaraciones de unos en contra de otros. Esa es la verdad, o sea, la confesión sigue siendo la reina de las pruebas. En este caso, obviamente, que no vamos a torturar de quién vamos a obtener la confesión de nadie. Y es eso, el tratar de, en base a los hechos históricos, tener las pruebas suficientes para poder concluir que ha habido delitos y que, por lo tanto, la comisión de la verdad va a hacer la denuncia, que como ya les dije, tanto por ley como por las leyes penales, pues hay que hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Hasta ahora ante el Ministerio Público, incluso hay quienes quieren hacer reformas, no sé si incluso por ahí están, para que en determinadas cosas, pero eso no se ha especificado, una persona pueda evitar la denuncia ante el Ministerio Público y lo pudiera hacer directamente ante el juez. Pero bueno, en este caso de lo que se trata es, no sé si queda la respuesta, en mi criterio, tratar lo más posible, y obviamente qué es lo que pretendemos, que la denuncia que haga la Comisión de la Verdad esté lo más apegada posible a los hechos que nosotros logremos obtener históricamente y cómo vamos a construir y poder lograr esas pruebas necesarias para al menos hacer la denuncia ante el Ministerio Público, que luego es el que tiene que seguir, en todo caso, investigando, pero que nosotros tengamos
la mayor fuerza posible para poder sostener que efectivamente hay un modelo. Y que en muchos casos ya está la FEMOS y que vamos a ver por qué en unos casos sí efectivamente consignó, por qué no consignó en otros y qué hace falta para que se pudiera lograr una consignación y construir en todo caso poder obtener, que muchas veces no lo han hecho por temor a represión, la denuncia y las pruebas de quienes todavía no se puede lograr demostrar que son personas que fueron desaparecidas en aquella época. La doctora Arquímedes. Sobre los copleros, pero antes nada para reforzar un poco lo que dijo el compañero Nicomedes, relatar algo rápido para dar una idea de los acontecimientos que casi a diario por detrás sucedían en aquel entonces. Hace un momento que hablaba Nico, recordaba la llegada de dos ancianos a la dirección ahí de la universidad, a la rectoría. Esperaban un momento y cuando les tocó su turno se me hizo muy raro, eran los dos típicos campesinos, uno de ellos con el señor Gabán, y les dije ¿qué les podemos servir? El señor me dijo, veo difícil que pues algo se pueda resolver, ya todo el mundo sabe que aquí en el estado de Guerrero esto nunca se va a resolver, simplemente quiero que la universidad me ayude a denunciar un hecho. Y entonces llevaba un bulto que lo desenvolvió, era un gabán. Cuando lo levantó era un gabán lleno de agujeros y sangre. Y recuerdo que me dijo, era de mi hijo, tenía 21 años. Sacaron a todos los hombres, los llevaron a la cancha de basquetbol y ahí los acribillaron con el ejército. Eso era lo que nosotros vivíamos. Y lo de los copleros fue 2 años antes. Aquí la compañera me hizo favor con los datos. Fue el 20 de agosto de 1967. Efectivamente hubo 42 copleros asesinados. Al parecer, nos acordamos que el gobernador era Saúl Abarca Alarcón, un general, que era médico además. Y una de las luchas, de los motivos, Raimundo Abarca Alarcón, y uno de los motivos de la lucha era que les rebajaran 1 centavo en los impuestos que había sobre la comunidad. Pero aparte de eso, iban a cambiar a su líder en ese momento, ¿no? Se habían reunido y vinieron gentes que después fueron incluso diputados, un señor llamado César Belange. Y aconteció esto donde está actualmente la central de autobuses de Acapulco. Ahí fue la matanza de los copleros. ¿Qué ocurrió con eso? Absolutamente nada. No se hizo nada. Siguen, no sé, tal vez ya murieron, ya tienen muchos años, pero nunca se hizo justicia. Entonces eso fue lo que aconteció en aquel entonces. Yo no estuve ahí, estaba todavía como estudiante en el Instituto Politécnico Nacional, pero directamente lo vivían, digo, días después cuando fui por allá por el estado de Guerrero, pero son los antecedentes de esto que nunca se resolvió, como no se han resuelto muchas cosas en el estado de Guerrero. ¿Perdón? 1967, el 20 de agosto de 1967, al parecer fueron gatilleros contratados por el mismo gobierno. No fue una persona la que acribilló, fueron varios gatilleros los que dispararon sobre los copleros que estaban en la asamblea en ese momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Arquímedes. Compañera Ita, adelante si gusta hacer alguna. Ya, entonces el doctor Enrique González. Gracias, Genarito, me da mucho gusto saludarte. Solo voy a referirme a la idea de que ya hemos tenido otras condiciones de la verdad, y eso es cierto. Mencionó Emilio, ¿un caso, Emilio? Sí, ahí está.
Acá está. Acá Emilio mencionó que ya hemos tenido otras comisiones de verdad, pero esta es distinta, esta fue creada por el Congreso de Guerrero. Las otras las hemos creado nosotros, han sido ciudadanas y su efecto ha sido testimonial y ha sido simbólico para contribuir a la lucha que da lugar a esta comisión, que presiona al Estado. Esa es la diferencia. Ahora tenemos atribuciones legales y tenemos una situación que nos permite presionar más para que los resultados de la comisión sean llevados a juicio. Y también quisiera referirme a la pregunta de que qué diferencia hay, esto que decía también, qué diferencia hay ahora que las condiciones en general no son tan propicias, no son tan favorables. Pues puede ocurrir que nosotros mismos no seamos lo suficientemente capaces de formar expedientes sólidos y firmes que lleven al enjuiciamiento de responsables, y entonces nosotros habremos contribuido al desencanto, lo dije en mi intervención, pero yo creo que no va a suceder así. Yo creo que vamos a hacer un trabajo muy firme, muy acompañado por las organizaciones que primero son activas y que tienen una presencia muy importante en la sociedad y que van a dar lugar a que se presione al gobierno y a su vez cumpla con la obligación de enjuiciar al menos a algunos culpables. Y la verdad histórica, creo que sí tendremos la capacidad de construirla o de reconstruirla, no de inventarla nosotros, sino de reconstruirla y de que sirva como material para la formación de conciencia en Guerrero, que es donde vamos a observar particularmente, y por supuesto también en México. El apoyo que les pedimos es el de estar atentos, el de mantenerse informados e informadas y el de señalar rumbos y señalar caminos para que la comisión logre sus objetivos. Eso es lo que de inicio podrían ustedes hacer para que nuestro trabajo tenga éxito. Bueno, muchas gracias a los panelistas, les agradecemos su acción más a la